En este mundo donde cada vez tenemos más opciones alimentarias, elegir un endulzante es realmente una tarea difícil. Acompáñame, yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a enseñar a simplificar esa tarea. Antes de comenzar, quiero contestar una pregunta que realmente es muy común y es, ¿necesitamos en nuestra vida cotidiana, como parte de nuestra nutrición, endulzar los alimentos? La verdad es que no. Endulzar los alimentos tiene como único objetivo mejorar la palatabilidad del alimento, es decir, mejorar el sabor de lo que nos vamos a comer. Por lo tanto, en realidad, endulzar lo que comemos no es necesario. No tiene una función biológica importante y tampoco tiene una función nutritiva. El endulzante como tal es una opción y si tú has decidido que quieres endulzar un alimento, es importante que sepas lo que te voy a platicar hoy. Vamos a comenzar por distinguir qué es un azúcar y también es importante distinguir qué es un carbohidrato. Un carbohidrato es un alimento nutritivo que te va a aportar energía. Estamos hablando de un universo grande de alimentos de distinta categoría que tienen distintas calidades y cualidades. Un endulzante específico es un carbohidrato que le va a aportar a tu alimento dulzura. Puede ser que sea de origen artificial o que tenga un origen natural. Pero en ambos casos el endulzante no te va a aportar en sí mismo nutrición. Si acaso calorías, que aunque es una cualidad nutritiva, en realidad no va a mejorar tu forma física o incluso tampoco va a ayudar a controlar alguna enfermedad crónica degenerativa que tengas. Por lo tanto, y para hacer esto más fácil, vamos a distinguir a los carbohidratos en dos grupos. Aquel carbohidrato que es conveniente para tu diabetes y aquel carbohidrato que en realidad no es conveniente para ayudarte a controlar tu diabetes. Los azúcares añadidos, los azúcares que tienen la finalidad de endulzar lo que te comes, estaría en este grupo, en el grupo que no te favorece el control de tu diabetes. Es decir, si tú llegas a consumir un edulcorante artificial o natural, tienes que saber que en realidad puede ser que tu diabetes sea cada vez más difícil de controlar o que entorpezca el control que tú ya tienes. Sin embargo, esto no quiere decir que estén prohibidos o que no los debas de consumir. Son una opción para quien tiene la necesidad de mejorar el sabor de sus alimentos. Diferentes estudios a lo largo de un tiempo amplio, que estamos hablando de unos 20-25 años para acá, han podido revisar si los edulcorantes artificiales o naturales son buenos para nuestra salud o son adecuados para el mantenimiento, el control de peso, pérdida de peso y para controlar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, intolerancia al carbohidrato, en fin, un montón de enfermedades metabólicas parecidas. En todas ellas se ha encontrado como común denominador el problema del exceso en la ingesta de azúcares. Por lo tanto, es importante que vigilemos sustituir el azúcar por un azúcar artificial, lo que se conoce como sustitutos de azúcar. Sin embargo, el gran problema está en que a la hora de llegar al súper encontramos una gran variedad, realmente hay anaqueles amplios de diferentes precios, de diferentes calidades que nos van a ayudar a sustituir el azúcar. Y es ahí cuando de repente nos confundimos, nos podemos incluso frustrar por no saber cuál vamos a elegir. Y este video va para facilitarte ese trabajo. Entonces, si ya entendimos bien qué es un carbohidrato, ya entendimos bien qué es un azúcar añadido, que es esto que le añadimos a un alimento que normalmente no trae, que ya entendimos qué es un sustituto de azúcar, quiero por último aclararte cuánto es la ingesta diaria recomendada de azúcar añadida. Según la Organización Mundial de la Salud, para adultos y niños, porque además se meten en un mismo costal, no se sugiere, o más bien se busca que tengamos precaución con no comer más de 25 gramos de azúcar añadida. 25 gramos de azúcar añadida. Ojo con ese numerito. Es decir, tú puedes elegir con qué endulzas tus alimentos, tú puedes elegir cuál azúcar añades a tus alimentos
siempre y cuando no superes 25 gramos. ¿Cuánto sería 25 gramos? Aproximadamente 5 cucharaditas de 5 gramos cada una. 5 cucharaditas pequeñitas o 5 terrones de azúcar de 5 gramos serían los 25 gramos. Pero fíjate el conflicto que tienes que aprender a librar. 25 gramos de azúcar añadida es aproximadamente lo que contendría 200 mililitros de un jugo, aunque sea natural o artificial, no importa, un jugo de naranja, por ejemplo, te puede estar una pequeña cantidad. Hablo no de lo que compramos en los cruceros, que a veces es 1 litro. De 200 mililitros de jugo de naranja, tú ahí ya estás consumiendo el azúcar máximo permitido que tu cuerpo puede metabolizar. Tú me puedes decir, oye, pero el jugo de naranja no tiene azúcar añadido, pero tiene fructosa, que es un azúcar simple, y tu cuerpo tiene dificultad para metabolizarlo. Hay que recordar que la fructosa en el hígado, cuando excede la cantidad diaria recomendada o la tolerancia que tenemos, se puede convertir en triglicéridos. Entonces, claro que representa mucha importancia que tú vigiles estas cantidades. Entonces, para no alargarnos más, lo que te quiero enseñar hoy es la gran variedad de opciones que tenemos en el supermercado para sustituir el azúcar. Y en realidad me sorprendí mucho cuando revisé lo que tenemos en el mercado mexicano, en el súper que hay aquí en Guadalajara. Lo que más abunda es la fructosa. Hay muchos sustitutos de azúcar que tienen, digamos, de forma truculenta en su etiqueta la idea de que nos están vendiendo un tipo de azúcar, pero en la etiqueta nos están vendiendo 4, 5 o hasta 6 tipos de azúcar. Es decir, el fabricante lo que hace es mezclar en su lista de ingredientes distintos tipos de edulcorantes artificiales para que puedan obtener una fórmula rica en dulzor, baja en precio y que realmente aporte nada o muy poco azúcar regular. Uno de los favoritos, de los edulcorantes favoritos que consume nuestra gente y que escucho además aquí en el consultorio es el stevia. Seguramente tú lo conoces. El stevia es un edulcorante que tiene un origen natural. Es una sustancia que es una planta, seguramente tú la conoces si no la estás viendo ahora en pantalla. Es una hoja que cuando se añade a las infusiones, generalmente a las bebidas, le aporta un cierto sabor dulce. Personalmente, y esto es, insisto, personalmente el sabor de stevia no me gusta, no me parece que sea agradable. Sin embargo, mucha gente consume stevia, incluso he visto que se vende como la hoja verde, la hoja seca, pulverizada, digamos que sería una stevia pura. Aquí en México es muy fácil encontrar stevia, ya sea en el mercado de plantas, en el central de abastos, en los mercados locales o en el súper. Pero ¿por qué sí o por qué no utilizar stevia? Resulta que stevia en realidad tiene debemos de consumir poco para poder tolerarlo. Es decir, si nosotros nos pasamos de la cantidad de stevia que podemos consumir, podemos generarnos efectos que verdaderamente no sabemos aún cuáles pueden ser. La verdad es que existe escasa información acerca de los efectos a largo plazo que los edulcorantes pueden provocar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, la recomendación es siempre consúmelos con mucha precaución y vigila cómo te sientes cuando te lo tomas. A mi gusto, stevia es uno de los edulcorantes más caros que existen y realmente no aportan nada. Obviamente lo que queremos es que nos suba la glucosa y es así. Queremos que no aporte calorías y en realidad es así. Sin embargo, me parece que el sabor es muy malo y que el precio es muy alto. Entonces, si tú decides no utilizar stevia y utilizar azúcar regular o alguna otra opción saludable, como por ejemplo lo sería la miel de abeja, solamente tienes que fijarte en contar la cantidad de endulzante que llevas en tu día. Si rebasa los 25 gramos, pues ya no podrías seguir utilizando o seguir consumiendo alimentos dulces. Pero quiero que te quede bien claro. Todas las opciones que existen, voy a repasar algunas otras más adelante, son opciones, no es algo que tú tengas que sí o sí consumir
Incluso aunque la caja diga que está avalado por la Federación Mexicana de Diabetes o recomendado por la Federación Mexicana de Diabetes, existen en el mercado opciones que traen estos avales, pero que en realidad no tienen un sustento científico. No es que sea mucho mejor que la versión regular. Lo único que te están dando es una versión que no tiene azúcar, es una versión que no va a elevar tu glucosa, pero que no conocemos el efecto a largo plazo. Incluso hoy se sabe que los edulcorantes artificiales, excepto por ahí uno que te voy a mencionar también, modifica o tiene la capacidad de modificar tu flora intestinal. Si todavía no lo sabes, te voy a dejar esta idea. Quiero que sepas que la flora intestinal tiene un peso muy importante en tu salud. Tienes que cuidar tu flora intestinal. Y si los edulcorantes artificiales actualmente están modificando tu flora de forma negativa, pues sin duda es una opción que valdría la pena que evitaras. Considéralo importante, sobre todo si estás teniendo alguna otra enfermedad añadida a la diabetes, como podría ser enfermedades autoinmunes de tipo reumáticas, asma, enfermedades de la piel, enfermedades sobre todo que tengan que ver con el sistema inmunológico. Es muy importante que trates a tu microbioma, a tu flora intestinal como algo valioso, porque de verdad lo es. Los edulcorantes artificiales modifican el microbioma, por lo tanto no terminan siendo del todo recomendables. Insisto, no tenemos información a largo plazo, no sabemos qué pasa o qué le ha pasado a la gente o qué le va a pasar a la gente que consume estas sustancias por mucho tiempo. No existe esa información. En los años 70 surgió la idea, y esto fue hecho, esto se dio a la luz a través de estudios y de rigor científico, que el acesulfame y el aspartame, pero sobre todo el aspartame, tenían la capacidad de inducir cáncer de vejiga. Por lo tanto, el fabricante de estas sustancias, incluso las empresas refresqueras que echaban mano de estos productos para cambiar y vender alimentos light o cero, obviamente se preocuparon y entonces financiaron estudios que luego salieron a la luz y resulta que no tenían esos efectos adversos. Entonces la verdad es que actualmente no se está investigando al respecto de estas sustancias, y las investigaciones que existen están financiadas por las empresas que utilizan estas sustancias. Entonces creo que vale la pena que lo miremos como algo que tiene intereses detrás, intereses ocultos. Por lo tanto, tú como consumidor debes de tener la última palabra. Tú debes saber si es un alimento que te conviene o no te conviene, siempre que tengas toda la información en la mano, y precisamente por eso quise hacer este video. Entonces, específicamente stevia tiene esos problemas. Otro que es muy común es Splenda. Splenda es conocido por todos, de hecho incluso se utiliza como forma genérica cuando hablamos de endulzantes artificiales, se refieren a Splenda, pero en realidad la sustancia se llama sucralosa. La gran mayoría de los edulcorantes que vas a encontrar en el súper tienen sucralosa. La sucralosa, mejor conocida en el mundo artístico como Splenda, tiene efectos adversos poco conocidos a largo plazo. A corto plazo no se le ha podido demostrar que tenga un efecto adverso venenoso, por así decirlo, de forma inmediata. Sin embargo, se le ha podido demostrar que aumenta la secreción de insulina. Entonces, si tu problema es resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, intolerancia al carbohidrato, tendrías que tener precaución con este tipo de sustitutos de azúcar, porque aunque sí es cierto, no se eleva tu glucosa, la lengua todavía no puede saber si esto es un aporte natural o un aporte artificial. Entonces, pues se sabe que se empieza a producir y a preparar la digestión desde que empezamos a comer. Entonces resulta que la lengua es un órgano digestivo. La lengua avisa tanto al cerebro como al tubo digestivo para que estén preparados y se produzcan las enzimas necesarias para la digestión y también para el metabolismo. Entonces, de ahí que debemos de tener la precaución de evitar Splenda. Hay un estudio bien interesante que tú estás viendo en tu pantalla que se hizo ya hace algunos años, en donde se puede comprobar que no existe una gran diferencia, que es lo que esperaríamos. Esperaríamos que exista una gran diferencia, una abismal diferencia entre consumir, por ejemplo, bebidas de dieta a no consumir bebidas de dieta.
Uno esperaría que bebiendo refrescos de dieta no subamos de peso y por el contrario, bebiendo bebidas con azúcar regular, pues se suba de peso. Eso es lo esperado. Pero estos estudios, y no solamente este, sino un par de otros, se pudo demostrar que igual se presenta ganancia de peso. Tal vez la diferencia sea de medio kilo, tal vez hasta 1 kilo, pero realmente se sigue ganando peso. Y eso tiene que ver con la producción de insulina que tu cuerpo hace, tu páncreas hace, después de haber consumido estas sustancias. Entonces, si tú has elegido Splenda sucralosa para sustituir el azúcar, yo te recomiendo que lo vuelvas a pensar. Y además, claro que subconscientemente pensamos, estoy tomando Splenda, entonces no importa cuánto consuma, no importa cuánta dulzura esté exponiendo mi lengua a cuánta dulzura, sino simplemente estoy consumiendo Splenda y eso nos hace sentir o creer que estamos a dieta o que estamos consumiendo menos y nos hace perder la cuenta de cuánta dulzura llevamos. Y obviamente esto te va a generar consecuencias metabólicas. La sacarosa es otro azúcar artificial muy común y forma parte de las fórmulas más encontradas en el súper. Tú vas a mirar que aunque la etiqueta diga Splenda, stevia o fruto del monje o algún otro azúcar, en la lista de ingredientes vas a encontrar más de uno. Puede ser que tu lista de ingredientes tenga 4 o hasta 5 edulcorantes. Y casi siempre sacarosa se utiliza como base de estos edulcorantes. La sacarosa no es mejor que el azúcar de mesa. Es importante que tú lo sepas porque tendemos a hacer esa diferencia. Yo te quiero dejar claro aquí que los edulcorantes artificiales no son mejores que el azúcar regular. Sí, es verdad que no suben la glucosa, pero todavía no podemos decir a ciencia cierta, esto no está comprobado, que no tengan el mismo efecto metabólico. Es verdad, no suben la glucosa, pero es posible que te causen resistencia a la insulina y el tan temido hiperinsulinismo. Entonces, seguramente tú has notado que cuando consumes estos edulcorantes, tiendes a tener más apetito durante el día y curiosamente tu glucosa no se termina de controlar. Entonces, por favor, vigila tu consumo. Mira cuánto edulcorante estás consumiendo. Incluso hay alimentos que no dicen que tienen, pero también tienen en la lista de ingredientes. Tú los identificas porque dicen 0 azúcar, light, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que están utilizando son sustitutos de azúcar. Hoy te quiero platicar que la sacarosa, el acesulfame, el aspartame y la sucralosa son los más comunes. Pero existe otro también muy encontrado por todos los super que es el xilitol. De hecho, por ahí hay una marca que se llama Xilitol Plus. Es un polialcohol. En realidad es lo mismo, es un edulcorante artificial que no eleva la glucosa, pero que tiene la potencia de modificar tu microbioma intestinal y además a altas dosis puede provocarte una diarrea osmótica. Por lo tanto, no es de los más recomendados. Esta sustancia la utilizan mucho los chicles o los dulces para personas que viven con diabetes. De hecho, dice así, para diabéticos o los alimentos de dieta. Evítalo, créeme que no es un alimento que te pueda convenir, no es nutritivo. Muy ocasionalmente puede no hacerte nada, ningún efecto, pero de forma cotidiana, varias veces al día, sí podría afectar tu salud. Otro de los endulzantes que utilizan los fabricantes para producir sus fórmulas es la dextrosa y la maltodextrina. Te digo, observa tus etiquetas, observa tus cajas, tus empaques y vas a mirar que todo aquello que dice light, 0, sin azúcar, puede estar utilizando dextrosas o maltodextrinas. Para tu conocimiento, estas sustancias son derivados de almidón, son un tipo de almidón modificado que se añade a los alimentos para espesar y para dar dulzura. Sí es calórico, sí puede elevar tu glucosa, pero además, insisto, te puede provocar resistencia a la insulina. Entonces, yo te recomiendo que te alejes de esos edulcorantes porque créeme, no son saludables y no te van a ayudar a controlar tu glucosa. Ahora una pregunta que escucho mucho es, y entonces de los naturales, porque esto que yo te acabo de platicar son los artificiales, pero ¿qué hay con los edulcorantes naturales?
hablamos específicamente de las mieles, de los azúcares que son morenos, moscavados, poco procesados, la melaza, el piloncillo. ¿Qué hay de esos azúcares? ¿Se pueden utilizar? ¿Son saludables? En realidad lo que tienes que saber es la misma situación con los otros. Tú tienes que tener tu propio límite, tú tienes que saber cuánto llevas, cuánto vas en tu conteo de comida. Nunca supere los 25 gramos. Ahora, en realidad, de todas estas opciones que existen en el mercado, porque de verdad hay mucho de eso, podemos distinguir la miel de maple, la miel de abeja, la miel de agave y el azúcar moscavado, que es melaza, piloncillo y otros tipos de azúcares no refinados. Esos azúcares tienen cierto extra a través de vitaminas y minerales. De todos esos, el que más nos puede aportar vitaminas sería la miel de maple porque tiene riboflavina. Es una sustancia nutritiva, de hecho es una vitamina del complejo B. En la ingesta diaria recomendada es solamente el 8%, o sea que tal vez tendrías más riboflavina en los frijoles o en algunos otros alimentos, pero pues la verdad es que ningún edulcorante, ni natural ni artificial, nos pueden dar vitaminas excepto la miel de maple. Pura, ojo, porque en el mercado existen un montón de opciones. La miel de maple pura tiene vitamina. No con esto te estoy diciendo que es la mejor, pero pues nos está dando este cierto aporte. Si te pasa que tienes dificultad para absorber el complejo B, pues a lo mejor te pueda convenir utilizar este tipo de edulcorante. Lo mismo pasa con la miel de abeja. La miel de abeja en realidad no solamente tiene vitaminas y minerales, aunque en poca cantidad tiene vitaminas, y de los minerales lo que más contiene es potasio. Pero la chulada de la miel de abeja es que tiene enzimas que te pueden ayudar a digerir ciertas sustancias. Incluso te pueden ayudar a metabolizar la propia glucosa. Y además tiene enzimas, porque contiene proteínas, que pueden funcionar como antibacteriales. La miel tiene propiedades antibacterianas. Ahora, no con eso te estoy diciendo que si tú necesitas antibiótico tomes miel, pero sí te estoy diciendo que de las opciones que existen, la miel de abeja es mucho más nutritiva. Te aporta, además de azúcar, porque de suyo te lo va a dar, te aporta nutrientes. Entonces creo que vale mucho la pena que podamos poner una balanza y preguntarse, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿Necesita estar bien nutrido? Si ya de por sí voy a endulzar, voy a cambiarle el sabor a mis alimentos, bueno, pues voy a tener a cambio a lo mejor un nutriente extra que me puede ayudar. Nunca sobrepases 25 gramos de azúcar añadido. Y hablando específicamente de la miel de agave, que está muy de moda, quiero que sepas que la miel de agave es un néctar que es rico en fructosa. Específicamente se toma del agave. Jalisco, de hecho, es un estado productor, altamente productor de derivados del agave. Entonces aquí encontramos muy buenas mieles y realmente baratas. Pero tienes que saber que no es mejor que la miel de abeja, no es mejor que la miel de maple, no es mejor que el azúcar regular. Ahora, el azúcar regular, el azúcar de mesa que tú y yo conocemos, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas digestivas, no tiene antibacterianos como lo tiene la miel de abeja, por ejemplo, ¿no? Pero tú decides qué sería lo que más te conviene. La miel de agave es rica en fructosa. Tú debes de saber que la fructosa cuando nos excedemos en la cantidad que consumimos de fructosa, de la fuente que sea, de jarabe de maíz de alta fructosa, de jarabe de agave o miel de agave, de fruta, se puede convertir en triglicéridos. Tu hígado tiene la capacidad de convertirlo en triglicéridos. Entonces, en realidad no importa si es natural o es artificial. Si te excedes de la cantidad recomendada para ti, puedes convertirlo en triglicéridos. Ahora, ¿qué pasa si tus triglicéridos son normales? Yo te diría, adelante, puedes consumir tu ingesta diaria recomendada. No te pases de los 25 gramos. Pero si tu problema es que tienes los triglicéridos altos, pues obviamente no te conviene consumir esas sustancias. Aunque sean nutritivas, aunque te aporten vitaminas, aunque te den minerales, no te conviene consumirlos. En esta investigación que hice para prepararte este video, encontré recientemente una sustancia que se llama metlin, que es una
un jarabe de agave, una miel de agave que tiene añadida inulina. Si tú no la conoces, la inulina es un fructooligosacárido, es una fibra insoluble que nos ayuda a mejorar la digestión y además funciona como prebiótico. Le da alimento a tus bacterias buenas de tu intestino. Entonces resulta ser que ahí podríamos tener un beneficio extra. Si tú estás interesado en saber exactamente dónde lo encuentras, me puedes dejar aquí el comentario en este video, me puedes mandar un WhatsApp para que yo te mande la información, pero tú estás viendo la etiqueta, el empaque en la pantalla. No es mucho mejor, de hecho tú tienes que saber que las fibras solubles o insolubles más poderosas que existen y que funcionan como prebióticos sería la verdura. Entonces, si tú consumes mucha verdura, mucha fibra de verdura en el desayuno, en la comida y la cena, pues en realidad estás teniendo un aporte prebiótico bastante importante que por supuesto superaría a este tipo de endulzante que te platico. O si además tú quieres mejorar tu alimentación y añadirle este suplemento, podrías ponerle inulina. La inulina, dicho sea de paso, es un polvo que no tiene sabor, no tiene color, no aporta calorías y es una fibra de alta calidad, pero sin añadirle fructosa ni jarabe de agave. Entonces, yo creo que hay muchas opciones. Yo sé que te estoy pasando información de mucho valor precisamente para que tú puedas decidir cuál es la que tú quieres consumir. Y ya para terminar te quiero dejar el comentario de los precios. Tú te vas a fijar que si comparamos el precio de todo lo que existe en el súper con el precio del azúcar de mesa, el azúcar regular, pues la verdad es que sí hay una honda distancia. El fruto del monje es otro de los edulcorantes más de moda en este momento. Tienes que saber que en realidad es un fruto que viene de China, que se le atribuyen propiedades endulzantes, pero no calóricas. Se encuentra actualmente en el mercado mexicano como Fruit Monk y entonces en realidad estás viendo el nombre real, el nombre que trae de China y nos ayuda a endulzar bastante bien, no aporta calorías y en realidad lo puedes encontrar revuelto con otras cosas. Casi siempre las opciones vienen revueltas con sacarosa o con aspartame, por ahí algunos con acesulfame o con eritritol. No son puros frutos del monje. Entre más puro encuentres fruto del monje y stevia, vas a encontrarlos un poquito más costosos. En realidad a mí me sorprendió mucho saber que 100 gramos de stevia tiene un precio en el mercado de 2,800 pesos. 100 gramos de extracto puro de stevia. Por eso cuando tú consumes cosas como por ejemplo Svetia o cosas que tú crees que es stevia, en realidad lo que estás consumiendo es un 3%, en realidad puede ser de 0,5 hasta 3% de extracto puro de stevia o de un glucósido de esteviol y el resto del sobre, o sea el 97% sería eritritol, que es un polialcohol. Entonces en realidad este mundo de los edulcorantes va de que tú aprendas a leer la etiqueta para que puedas saber qué es lo que estás consumiendo. Pero de suyo lo que tenemos que usar, la herramienta o los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir cuál vas a comprar es el costo, la forma en la que tú lo encuentres, si es fácil para ti encontrarlo, no tengamos que ir hasta China a encontrarlo, y el efecto que tenga en tu cuerpo. Si el efecto es positivo para ti y benéfico para ti, pues vale la pena que lo consideres como un sustituto de azúcar. Pero si en realidad el efecto, el beneficio, no supera el efecto adverso del azúcar, pues la verdad es que puedes mantenerte consumiendo azúcar siempre y cuando no rebases tu ingesta diaria recomendada y además salvo lo que diga tu médico. Si tú vives con diabetes y todavía no encuentras el control, no has podido controlar tu diabetes, tal vez es importante que dejes un lado por un tiempo el consumo de endulzantes o de azúcares añadidos para que puedas reeducar tu paladar y entonces volver a retomar el control. Una vez que ya estás en control de tu glucosa y de otros parámetros bioquímicos, podrías volver a introducir a tu dieta estos sustitutos de azúcar para poder hacer tu comida pues más sabrosa. Entonces, sin más me despido, te dejo esta información, te dejo también la recomendación de que te suscribas a este canal si te ha parecido interesante, compártelo.
Déjame tus comentarios y por favor, antes de que compres un edulcorante artificial, recuerda ver este video y hacer una buena observación de las etiquetas. Eso te va a ahorrar muchísimo dinero y va a ayudarte a que tu salud sea óptima. Y bueno, los efectos adversos de los edulcorantes artificiales van desde sabor metálico en la boca, diarrea, porque te pueden laxar, hasta cosas tan serias como cáncer de vejiga, que fue lo que en algún estudio demostró causar el aspartame, potásico, el acesulfame. Entonces, considéralos como parte de lo que tu cuerpo necesita o no necesita. Mira tu situación actual para que puedas tomar la mejor decisión. Yo soy la doctora Suraima Corona y estoy aquí para que juntos logremos que la diabetes deje de ser una preocupación en su vida. Nos vemos en la próxima. Adiós.